Muy buenas. Soy el anfitrión de este análisis a fondo. Encantado de estar aquí con todo este material. Y yo soy la experta invitada, encantada también de acompañarte hoy para desgranar todo esto. Bueno, madre mía, la cantidad de información fascinante que tenemos sobre la mesa para la inmersión profunda de hoy es brutal. Totalmente. Hay muchísimo que cubrir. Vamos a adentrarnos en la ciencia de la longevidad, pero ojo, no desde esa perspectiva de ciencia ficción o de buscar elixires mágicos que vemos a veces en las películas. Claro, nada de pastillas milagrosas. Exacto. Vamos a tratar el envejecimiento estrictamente como lo que es un trabajo de ingeniería y de mantenimiento biológico continuo. Es que, fíjate, ese es el verdadero cambio de paradigma. Tradicionalmente se ha visto el deterioro como una especie de peaje inevitable, ¿no? Por el simple hecho de cumplir años. Ya, el típico nos hacemos viejos y no hay nada que hacer. Eso es. Pero la literatura científica actual nos empuja a ver el cuerpo humano como un sistema complejísimo que, al igual que un coche de alta gama o una red informática, requiere un mantenimiento preventivo. La biología es tremendamente maleable si se le dan los estímulos correctos. Y para entender cuáles son esos estímulos exactos, hoy traemos una combinación de fuentes que es una auténtica mina de oro. Es espectacular, sí. Tenemos ensayos clínicos recientísimos sobre la reversión de la edad epigenética, también tenemos acceso a las listas actualizadas para 2025 y 2026 de suplementación de genetistas de primer nivel. Ujú. Hemos cruzado eso con guías médicas clínicas sobre la salud del páncreas. Y bueno, para darle sentido a todo esto, nos vamos a apoyar muchísimo en un manifiesto operativo sumamente práctico. El sistema Preventive Movement. Ahí está, el sistema Preemptive Movement. Y me alegra que lo menciones desde ya porque ese manifiesto es la clave de bóveda de todo lo que vamos a comentar hoy. De nada sirve tener un montón de datos moleculares sueltos o saber qué pastilla hace qué cosa si luego no hay un sistema real de implementación. Claro, falta el manual de instrucciones. Exactamente. Nuestra misión hoy es extraer técnicas exactas, protocolos diarios y estrategias que permitan, literalmente, limpiar nuestro código biológico. Totalmente. Y a ver, hago una aclaración importante antes de arrancar. Como hay tantísima información, vamos a centrarnos de forma estricta en las técnicas. En la mecánica. Sí, en cómo aplicarlas en el día a día. Vamos a dejar en un segundo plano los nombres propios de los científicos o de los laboratorios. Queremos priorizar la acción, los resultados, y que cualquiera que nos escuche pueda entender cómo funciona esto. Me parece fantástico. Y por eso el sistema Preemptive Movement va a ser nuestra brújula hoy. Porque es pura lógica de supervivencia aplicada a la salud diaria. Es el enfoque más útil. Sin duda, al final la longevidad requiere una misión sistémica. No hay atajos de una sola píldora, se trata de auditar todo el sistema por completo. Vale, pues vamos a desglosar esto desde la raíz. Hay un concepto del Preemptive Movement que literalmente me ha volado la cabeza. A ver. Plantea que el problema fundamental del envejecimiento no es el tiempo físico que pasa, sino la entropía. El famoso ruido biológico. Eso es, lo llaman ruido biológico. O sea que envejecer no es tanto que las piezas se desgasten y se rompan, sino que hay una pérdida de información a nivel celular. A ver si lo entiendo bien, ¿eh? Nuestras células se olvidan de cómo funcionar. Es una forma brillante de resumirlo. Fíjate, el código genético, el ADN, con el que venimos de fábrica, permanece prácticamente intacto durante toda nuestra vida. Esa biblioteca de información que dice cómo mantener una piel joven o unas arterias limpias sigue ahí. Sigue intacta. Sí, intacta. El problema real está en el epigenoma, que es el sistema operativo encargado de leer ese código genético y decirle a la célula qué debe hacer en cada momento. En las fuentes usaban una metáfora que me pareció buenísima, la del CD de música. Sí, es muy gráfica para visualizarlo. Imagina que el ADN es un disco compacto que contiene una sinfonía perfecta, que sería la música de la juventud. Con el paso de los años, el lector láser de ese CD, que vendría a ser nuestro epigenoma, se empieza a ensuciar, a rayar, a llenarse de polvo. Claro, y ese polvo es la entropía. Exacto, ese polvo es el ruido biológico del que hablábamos. La sinfonía sigue grabada en el disco, pero la célula ya no puede leerla con claridad. Empieza a saltar, a sonar mal y la célula pierde su identidad original.
O sea que una célula de la piel de repente ya no sabe muy bien si es de la piel o qué tiene que hacer. Ahí es cuando aparecen las arrugas o, peor aún, fallan los órganos. Eso es. Entiendo entonces que el objetivo de todas las técnicas que vamos a ver hoy es básicamente pulir ese lector para que la música vuelva a sonar nítida. Ahí le has dado. Y de eso trata exactamente el arte del mantenimiento vital que propone Preemptive Movement. Recomiendan actuar antes de que el ruido biológico, que muchas veces se manifiesta como inflamación crónica, colapse el sistema. Es evitar que el óxido se coma el chasis antes de tener que cambiar el coche entero. Hablando de quitar el óxido, una de las técnicas que más se menciona es el invierno metabólico. Un concepto fascinante. Y tiene todo el sentido evolutivo. Si lo pensamos, nuestra biología se forjó en épocas donde comer era un lujo. Había escasez, pasábamos frío, pero hoy en día vivimos en un verano perpetuo. Totalmente. Tenemos la calefacción a 22 grados todo el año y una aplicación en el móvil que nos trae una hamburguesa a la puerta en 15 minutos. Menudo panorama para nuestras células, claro. Esa abundancia constante de calorías y de comodidad apaga de golpe nuestras defensas preventivas. Por eso el protocolo insiste tantísimo en abrazar la hormesis. Hormesis. Suena a término de laboratorio complejo. ¿Qué es exactamente la hormesis en la práctica? Por ejemplo, si se estructura bien, no es una carencia que nos haga daño. No es pasar hambre por pasar. No, para nada. Técnicamente es una señal de alarma imprescindible para que las células detengan su crecimiento descontrolado y se pongan a reparar daños. Cuando el cuerpo detecta que falta energía, entra en modo supervivencia a largo plazo. Claro. Dice, uy, aquí no hay comida, vamos a conservar lo que tenemos. Exactamente. Entonces limpia la basura celular y repara el ADN, en lugar de gastar energía en crear células nuevas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque los apuntes entran en la mecánica misma de este proceso. El marco del Preemptive Movement identifica 3 guardianes fundamentales en nuestro metabolismo. Los 3 nodos de control. 3 interruptores que controlan si estamos en modo crecer o en modo reparar. He leído sobre ellos en los documentos, pero, sinceramente, parecen piezas del motor de un coche. ¿Cuáles son estos guardianes y por qué importan tanto? Vamos a presentarlos, porque son la clave de las técnicas. El primer grupo son las sirtuinas. Imagínalas como el equipo de mantenimiento de élite de tu ADN. Son las encargadas de reparar las fisuras. Vale, ¿el equipo de reparación? Sí, pero tienen un defecto de diseño importante. Se distraen con muchísima facilidad. Si el cuerpo está recibiendo comida constantemente y hay picos de azúcar, las sirtuinas sueltan las herramientas de reparación genética y se van a gestionar toda esa energía entrante. Vaya, como unos mecánicos que dejan de arreglar el motor porque les mandas a descargar un camión de gasolina cada 2 horas. Tal cual, una analogía perfecta. El segundo guardián es la vía AMPK. Este es el sensor de batería baja del cuerpo. Solo se activa cuando los niveles de energía celular caen al mínimo. Y el tercero supongo que es el famoso MTOR. Efectivamente, MTOR. Este es el interruptor del crecimiento. Es vital cuando somos niños para crecer o cuando queremos ganar masa muscular, pero si el MTOR nunca se apaga en la edad adulta, obliga al cuerpo a seguir construyendo sin descanso. Lo cual agota los recursos. Los agota, crea células defectuosas y acelera muchísimo el envejecimiento. Vale, entonces la mecánica aquí, el truco, está en manipular a estos 3 guardianes. Y aquí entramos de lleno en las técnicas de suplementación avanzada. El protocolo de choque. En las fuentes vemos la actualización del protocolo para el periodo 2025-2026. Se basa en la rutina de un destacadísimo genetista. Empiezan hablando de una combinación que parece ser la piedra angular de todo, el NMN y el resveratrol. ¿Por qué van de la mano siempre? Porque trabajan en equipo para encender al primer guardián, las sirtuinas. El protocolo actualizado establece tomar 1 gramo de NMN por la mañana. NMN, que es un precursor, ¿no? Sí, es un precursor que el cuerpo convierte en NAD+. Y el NAD+ es, básicamente, el combustible crudo que necesitan las sirtuinas para poder trabajar. A la vez, se toma 1 gramo de resveratrol, que actúa como el pedal del acelerador que pone en marcha esas sirtuinas. Pero fíjate en un detalle técnico que me pareció crucial leyendo los textos y que mucha gente hace mal. El resveratrol no se puede tomar simplemente con un vaso de agua en ayunas, ¿verdad? Dando casi todo.
Vamos, que tiras el dinero. Literalmente. La técnica correcta exige mezclarlo con una grasa saludable para que cruce la barrera intestinal. Puede ser un yogur natural, yogur de coco o incluso hay quien usa un chorrito de aceite de oliva. Ojo a eso, porque es vital. Pero sigamos con la lista, porque aquí hay un cambio enorme respecto a años anteriores. Antes, en todos estos círculos de longevidad, siempre se hablaba de la metformina. Sí, el fármaco para diabéticos. Eso es. Pero en la actualización de 2025 la han sacado fulminantemente de la lista diaria en favor de la berberina. ¿A qué se debe este cambio de rumbo tan drástico? Es una optimización pura del sistema. La metformina se usaba para activar el segundo guardián, la AMPK, simulando esa escasez de energía del invierno metabólico de la que hablábamos. Pero tenía pegas. Muchas, al ser un fármaco recetado, en muchas personas causaba molestias gastrointestinales severas y además interfería bastante con la adaptación al ejercicio físico. ¿Y la berberina soluciona esto? Totalmente. La berberina es un compuesto de origen vegetal. La dosis técnica de 1 gramo diario ha demostrado activar esa misma vía AMPK de manera tremendamente eficiente, induciendo la reparación, pero con un perfil de tolerancia en el estómago muchísimo mejor. O sea, es conseguir el mismo efecto de batería baja sin los efectos secundarios de la medicación. Exacto. Y luego entran en juego palabras mayores. Para frenar al tercer guardián, el MTOR, y limpiar la basura celular, mencionan la espermidina y la fisetina, que suenan a ciencia ficción, la verdad. Son herramientas moleculares muy específicas. La espermidina, que las pautas marcan de 1 a 2 miligramos, es clave porque fuerza a la célula a hacer autofagia. Básicamente le dice a la célula, oye, recicla todas tus proteínas rotas y tu basura interna para generar energía limpia. ¡Qué pasada! Y la fisetina supongo que va por otro lado. Si la fisetina, que se pauta en dosis de 500 miligramos, actúa como un senolítico. Ay, lo de los senolíticos es de mis partes favoritas de la investigación. Las fuentes las describen como un escuadrón de limpieza que va directo a por las células zombies. ¿Qué es exactamente una célula zombie y por qué queremos destruirla con tanta urgencia? A ver, una célula zombie, o senescente, para ser precisos, es una célula vieja que ha sufrido daños y ha dejado de dividirse. Pero por algún fallo en el sistema se niega a morir. Se queda ahí, ocupando espacio. Como un ocupa biológico. Tal cual. Y lo peor no es que sea inútil, es que empieza a secretar toxinas y sustancias inflamatorias que dañan a las células sanas que tiene alrededor. Es puro ruido biológico. Entonces, la fisetina se encarga de barrer esas células del sistema para siempre. Tela marinera. Vale, y nos queda la defensa de la infraestructura, de nuestras tuberías. Para el sistema circulatorio, el protocolo mete natoquinasa, que por lo visto es una enzima para reducir la placa de las arterias, y luego una combinación que parece innegociable, vitamina D3 con vitamina K2. Indispensable. Las cantidades que marcan además son altas, entre 4.000 y 5.000 unidades de D3 y hasta 360 microgramos de K2. ¿Por qué siempre van juntas en estos protocolos de élite? Esto es pura ingeniería de fluidos aplicada al cuerpo. La vitamina D3 es fantástica para absorber el calcio de los alimentos y meterlo en el torrente sanguíneo. Pero claro, si tienes un montón de calcio circulando por la sangre sin control, se puede depositar en las paredes de las arterias. Se endurecen. Se endurecen y se calcifican. Un desastre a nivel cardiovascular. Aquí es donde entra la vitamina K2 como director de tráfico. Es la técnica bioquímica que coge ese calcio de la sangre y le dice, tú vas directo a los huesos y a los dientes. Qué maravilla de mecanismo, en serio. Asegura que el calcio fortalezca el esqueleto mientras mantiene las arterias limpias y totalmente flexibles. Y algo que el manifiesto Preemptive Movement subraya muchísimo es que este protocolo no está escrito en piedra. Es una auditoría biológica constante. Claro, evoluciona. Por ejemplo, me sorprendió ver que para este nuevo año han eliminado cosas que antes eran intocables en estas rutinas, como la taurina o el TMG. Las quitaron porque vieron que no había sinergia sistémica suficiente. O la quercetina, que la retiraron del uso diario porque en dosis altas bloqueaba otras proteínas que nos protegen. Es fascinante cómo iteran y pulen el proceso. Es que esa es la mentalidad correcta. Evaluar, medir y ajustar continuamente. No sirva aferrarse a un suplemento si los nuevos datos dicen que estorba. Ahora bien, una duda que me surge. Si uno se toma todo este arsenal de moléculas, ¿puede luego irse a comer lo que le dé la gana?
porque las fuentes son muy tajantes al respecto. Dicen que la alimentación no es solo meter combustible o contar calorías. Hablan de la comida como código puro, o sea, instrucciones genéticas que tecleamos en nuestro cuerpo varias veces al día. Es una analogía perfecta. Si las pastillas son herramientas específicas, la dieta es el lenguaje de programación con el que damos órdenes masivas a nuestros genes. Esto quedó demostrado de forma espectacular en un ensayo clínico sobre metilación que detallan los documentos que estamos analizando. Sí, el estudio de las 8 semanas. Ese mismo. Aplicando una dieta muy precisa, lograron reducir la edad biológica de los participantes en más de 3 años. Y fíjate, en tan solo 8 semanas. Bajar 3 años de edad biológica en 2 meses me parece una auténtica locura. Y mencionan que la técnica detrás de esto es el uso de adaptógenos de metilación, que dicho así suena a chino, que hacen exactamente en nuestro cuerpo compuestos como el extracto de té verde, la cúrcuma o el ajo. Para que se entienda la metilación de forma sencilla, imagina que esos compuestos son como marcapáginas biológicos. Tu ADN es un manual de instrucciones gigantesco. La metilación es el proceso que pone pegatinas o marcapáginas en ciertas páginas para decirle a la célula: lee esta página que nos protege del cáncer, o cierra con llave esta otra página que provoca inflamación celular. Vale, lo dirigen. Eso es. Los adaptógenos de metilación, como el EGCG del té verde, la curcumina o la lisina del ajo, aseguran que esos marcapáginas se coloquen en el sitio perfecto para mantener un perfil genético joven y protegido. Y ligado a las plantas hay otra técnica que recomiendan que es la xenormesis. Viene a decir que deberíamos buscar plantas que hayan sufrido estrés en su entorno. Por ejemplo, uvas que crecen en condiciones súper adversas y producen colores muy oscuros para protegerse. Al comernos esa planta estresada, nos transfiere su resistencia, ¿no? Nos da una falsa señal de alarma para que nos preparemos nosotros también. Exactamente eso. Consumir ese estrés botánico concentrado activa nuestras propias defensas de forma totalmente preventiva. Es un hack biológico natural. Pero claro, de nada sirve meter comandos buenos y al mismo tiempo estamos metiendo virus en el sistema. Y aquí el Preemptive Movement es implacable con lo que llama el escudo contra la glucosa. Afirman que los picos de azúcar en sangre son el mayor ruido biológico posible, El más destructivo. porque mandan una señal de falsa abundancia que, como decíamos antes, desactiva por completo a las sirtuinas, a nuestro equipo de reparación. ¿Cómo funciona este escudo en la práctica? Porque no hablan de dejar de comer carbohidratos, sino de cómo comerlos. Y eso es lo más práctico y genial de todo este sistema. El escudo contra la glucosa se basa simplemente en el orden en que ingieres los alimentos en un mismo plato. Son 3 pasos mecánicos muy sencillos. A ver, El primer paso es construir un muro de contención en el estómago comiendo la fibra primero, sobre todo verduras. Esa fibra crea una malla física en el intestino que ralentiza muchísimo la absorción de todo lo que venga después. vale, verduras primero. El segundo paso es darle estabilidad al sistema comiendo las proteínas y las grasas saludables. Y dejamos los hidratos para el final del todo. Eso es. El tercer paso, el final, son los carbohidratos o los azúcares. Solo con reorganizar mecánicamente el orden de los bocados, aplanas la curva de glucosa en sangre de manera radical. Evitas el pico de insulina, silencias ese ruido metabólico y permites que los procesos de reparación sigan funcionando en segundo plano sin interrupciones. Y fíjate cómo se conectan los puntos de toda esta investigación. Hablando de procesar azúcares y grasas, no es ahí exactamente donde entra en juego el páncreas. Porque en las fuentes también se incluyeron guías médicas clínicas específicas sobre la pancreatitis. Y la sinergia con la longevidad es total. Total y absoluta. El páncreas es la gran fábrica que gestiona la digestión de las grasas y segrega la insulina. Cuando observamos las guías médicas estrictas para no sobrecargar este órgano y evitar una crisis como la pancreatitis, vemos que exigen evitar el alcohol, las grasas fritas y los carbohidratos refinados. ¿Y qué recomiendan los médicos? Pues supongo que lo mismo. Priorizar fuentes de fibra, como las lentejas y verduras, junto con proteínas magras. O sea, que el mismo protocolo que los médicos usan para bajar los triglicéridos y apagar la inflamación de un órgano vital es calcado a la estrategia antienvejecimiento. Lo que protege al páncreas frena el reloj biológico. Al final es todo el mismo ecosistema. Es que el cuerpo no funciona por compartimentos estancos, como decíamos antes. Todo es un sistema, todo es sistémico. Ahora,
Llegamos a un punto crítico de este análisis. Porque, a ver, seamos sinceros. Suplementos punteros. Ordenar la comida para no tener picos de glucosa. Suena muy bien, pero ¿se puede compensar estar todo el día sentado en el sofá, estresado perdido, solo con pastillas y un orden de verduras? El protocolo de 8 semanas que mencionabas antes también exigía un estilo de vida que actúa como una señal constante para los genes. Las pastillas no pueden hacer el trabajo de un mal estilo de vida, eso es evidente. La base física tiene que estar ahí. La primera técnica operativa de ese protocolo es el ayuno intermitente. ¿El famoso ayuno? Sí, pero fíjate, piden una ventana de 12 horas diarias sin ingerir alimentos. Por ejemplo, cenar a las 8 de la tarde y no desayunar hasta las 8 de la mañana. Ese periodo sin comida es lo que permite al cuerpo cambiar del interruptor de crecer al interruptor de reparar a fondo. Bueno, 12 horas no suena tan dramático, la verdad. Es básicamente no picar nada después de cenar y ya está. Pero luego entra el ejercicio físico. El protocolo marca al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana, a un esfuerzo del 60 u 80%, que esto ya exige sudar la camiseta bastante. Sí, ahí hay que esforzarse. Y aquí encontré un apunte sobre la suplementación que me dejó totalmente descolocado. Dicen que si haces un entrenamiento de alta intensidad, un HIIT de estos famosos, tienes que saltarte la dosis de berberina ese día, porque íbamos a dejar de tomar un suplemento estrella justo cuando hacemos deporte. Porque estarías mandando señales contradictorias a tus genes. Piensa en esto. La berberina, como dijimos, enciende la vía AMPK para simular que no tienes energía. Vale. Sí, Pero cuando haces ejercicio intenso, estás estresando el músculo rompiendo fibras y necesitas que justo después el cuerpo active las vías de crecimiento, el mTOR, para regenerar ese tejido y hacerlo más fuerte. claro, necesitas construir. Exacto. Si tomas berberina, bloqueas ese crecimiento muscular. Hay que dejar que el estrés del ejercicio haga su trabajo de forma natural, sin meter ruido químico en medio que lo frene. Ingeniería biológica pura, madre mía. Y nos quedan 2 pilares operativos en las técnicas de estilo de vida. El sueño, que lo marcan en un mínimo de 7 horas innegociables. Las fuentes son clarísimas con esto. Dormir poco frena la reparación del ABLN en seco. Una mala noche es envejecimiento acelerado en vena. Es devastador para el epigenoma, sí. Y por último, el control del sistema nervioso. Piden hacer 20 minutos de ejercicios de respiración para relajarse y, ojo, 2 veces al día. Y supongo que esto no lo mandan por un tema espiritual o de meditación zen, no. Para nada, es fisiología dura y pura. El estrés crónico, el estar siempre en tensión por el trabajo, las prisas o la vida moderna, dispara los niveles de glucocorticoides, que son las hormonas del estrés. Tener eso circulando por la sangre constantemente mantiene al cuerpo en un estado de inflamación crónica. Y esa inflamación envejece los tejidos a un ritmo espeluznante. A ver, siendo realistas y poniéndonos en la piel de cualquiera. 12 horas de ayuno, suplementos sincronizados al milímetro, 30 minutos de ejercicio intenso, dormir 7 horas sí o sí, y encima sacar 40 minutos al día para respirar profundo. Quien nos escuche pensará que esto es un trabajo a tiempo completo. Suena a que a la mínima que falles un día, el sistema se cae como un castillo de naipes. Y es normal pensar eso desde fuera. Pero aquí es donde los datos del ensayo clínico nos dan un respiro enorme. Para lograr esa reversión de 3 años en la edad biológica, no necesitaron que los participantes fueran robots perfectos. El análisis mostró una tasa de adherencia del 81,7%. O sea que fallaban casi un 20% de las veces, y aún así lograron resultados masivos en sus genes. Efectivamente, tuvieron margen de error. Curiosamente, lo que más les costaba mantener eran los ejercicios de respiración. Les faltaba tiempo. Y lo más fácil de cumplir para casi todos fue el ayuno de 12 horas nocturno. Este margen de tolerancia del 20% es un mensaje poderosísimo. Nos dice que la biología humana es tremendamente resiliente. Que te perdona ciertos deslices. Exacto. No hace falta una perfección absoluta y obsesiva cada minuto del día. Lo que realmente cambia la expresión de los genes es la constancia general, mantener las señales correctas la mayor parte del tiempo. Qué gran alivio escuchar eso, la verdad. En resumen, la idea central con la que deberíamos quedarnos tras sumergirnos en todas estas fuentes es de un optimismo tremendo.
No somos víctimas inermes frente al calendario. Si implementamos un sistema de mantenimiento coherente y estructurado como el Preemptive Movement, si somos inteligentes usando el escudo contra la glucosa en nuestras comidas diarias y nos apoyamos en herramientas moleculares bien pautadas, es posible silenciar ese ruido acumulado y reescribir nuestro código biológico. Es un mensaje de puro empoderamiento sobre nuestra salud. Y todo esto plantea una última reflexión que va mucho más allá de evitar las arrugas o de tener más energía por las mañanas. Si cogemos todo este conocimiento validado, todas estas técnicas precisas de las que hemos hablado, y las aplicamos a gran escala poblacional, imagina que logramos retrasar la aparición de enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento, como los problemas cardíacos o neurodegenerativos, en tan solo 2 años a nivel global. Cambiaría el mundo por completo, vamos. Totalmente. El ahorro en los sistemas sanitarios globales se contaría por billones de euros, pero lo más profundo, el impacto real en la humanidad, es que estaríamos entrando de lleno en lo que la medicina llama morbilidad comprimida. Morbilidad comprimida. Sí, hablamos de un escenario futuro donde una persona puede vivir hasta los 95 o 100 años, pero su declive físico y su enfermedad se reducen únicamente a sus últimas semanas o meses de vida, en lugar de pasar, como ocurre ahora a veces, las 2 últimas décadas de su vida de hospital en hospital sufriendo. Claro, disfrutar de la vida hasta el último minuto. Es la posibilidad real y tangible de que la sociedad entera permanezca lúcida, vibrante y productiva prácticamente hasta su último día. Es una reingeniería de nuestro destino a escala global. Un horizonte que sin duda alguna merece la pena explorar a fondo. Y con esa visión tan potente nos despedimos hoy. Ha sido un análisis intenso, pero esperamos que nuestra audiencia se lleve herramientas prácticas para empezar a aplicar desde ya mismo en su día a día. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.